Que en ese momento cuando un hijo te dice a ti eso, la culpa que uno como padre siente es grande. Ese entierro simbólico que debo hacer a esa Melissa, no lo he hecho. Que me da alegría ver que mi amigo tiene una mamá presente y que va a estar ahí siempre. El ser padre acaba cuando uno como padre muere. Hola, soy Karen Morena y bienvenidos una vez más a Antes de Empezar, un espacio creado para recordarte que hecho es mejor que perfecto. Hoy tenemos a una gran invitada, amiga desde hace mucho, la mamá de uno de mis mejores amigos, y por eso le voy a decir Doña Julieta, porque intenté decirle Julieta, pero no puedo porque llevo una vida diciéndole Doña Julieta. Se trata de Doña Julieta Ibarra, quien es la mamá de un amigo mío que hizo una transición de género de mujer a hombre. ¿Cómo está Doña Julieta el día de hoy? Karen, muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Yo maravillosamente acá, pues también de mucho tiempo que no nos veíamos, muy feliz. Bastante. Muy feliz de que vengas a contar hoy tu historia. Gracias. Doña Julieta, nosotros entramos de manera rápida al tema y me gustaría saber cómo se enteró que, que su hijo quería transitar de mujer a hombre. Bueno, pues Karen, esto fue un proceso que inició desde que estaba muy niño. Yo veía muchas cosas que siempre como que me decían, acá pasa algo, acá va a haber algo, a futuro va a pasar algo, pero pues obviamente hay una negación, siempre va a haber una negación porque pues ningún papá quiere que su hijo haga cosas que para uno van en deterioro y en detrimento de ellos. Cuando ya tenía 14, cuando tenía esa edad tan pequeña, yo alguna vez le dije a alguien que para mí era como una mamá, para mí en Bucaramanga, yo le dije, yo creo que acá va a pasar esto. Entonces, como buena santandereana, me dijo, uy, no, mi hijita, eso no va a pasar, mi chinita no, mi chinita no. Y obviamente fueron pasando los años, ya llegó a su adolescencia. En su adolescencia me enteré de que había la posibilidad de que estuviera pasando algo. Obviamente me di cuenta, me enloquecí. Y cuando dices pasando algo, ¿es pasando qué? Era que estaba teniendo, eh, él trataba de llevar una vida como mostrarme que era una niña, que se comportaba como una niña, pero pues muchos comportamientos en su vestir, en muchas cosas, no le veía que fuera por ahí. Pero pues obviamente cuando yo veía que había como algo que sí puede pasar, yo me sentía muy feliz porque decía, bueno, no, esto cambió, esto cambió. Pero en esa edad, próximo a sus 15 años, me enteré que había una relación con una persona. Yo me enloquecí. Mujer. Sí, claro, una chica, incluso de acá de Bogotá. Yo me enloquecí, bueno, yo quise acabar con media humanidad. Con decirte que llegué al punto de decir, si sigue, te mato. O sea, así de loca fue la cosa. De psicólogo, de fiscalía, de todo, pero pues realmente en ese momento me sentí nadando contra la corriente, pero estaba la idea de que yo era mamá de una menor de edad y tenía el deber de que si había un equívoco, de que si había algo que no era realmente eh, de su parte interior, de su parte hormonal, pues que yo iba a mirar cómo la frenaba, pero pues yo no iba a dejar que eso pasara. Y pues me sentí sola en ese momento, sola porque pues las autoridades que busqué me dijeron, no, mira, tiene esta edad y ya, no hay nada que hacer, o sea. Para poner un poquito de contexto, la piel anterior de Fede era mujer y se llamaba Melissa. Melissa. Entonces, en ese momento, de alguna manera, pues tu hija tenía una relación Con otra con chica, otra chica. pero era más una relación como de internet, en ese momento existía, ¿cómo era? El PIN, Ah, sí, el Blackberry. Blackberry. Y pues era la charla y bueno, en medio de mi locura yo hice muchas cosas que yo necesitaba proteger mi niña de lo que estaba pasando, de lo que se estaba exponiendo. Obviamente fui a la fiscalía me dijo, no, mire señora, aquí no hay nada que hacer, tiene 14 años,
puede tomar el derecho de decir, yo quiero estar acá, a mí nadie me está obligando. Bueno, pasó esa historia, ya, fue avanzando el tiempo, ya llegó a una edad más igual, adolescente, pero ya 16, 17 años, y un día de pronto yo lo abordo y le digo, bueno, cuéntame, ¿qué está pasando? Y me dice como, no, mamá, mira, yo definitivamente soy bisexual. Y mi respuesta en ese momento fue, no, mira, yo te voy a aclarar algo. Uno no está ni medio muerto ni medio embarazado. O se está muerto o se está embarazado. Entonces, quiero que me digas realmente qué pasa. Entonces, bueno, sí, mamá, soy gay. Eso fue otro golpe, otro ataclanazo para mí. Pero bueno, en medio de mi dolor y en medio de mi cosa, yo le dije como, mira, entonces yo te quiero aconsejar esto y te voy a decir algo. Esto es una comunidad que la conforma gente muy, 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 muy importante, gente con muchas capacidades, gente muy decente. Entonces yo lo que quiero es que tú hagas parte de esa gente en esa comunidad. Yo no quiero que, como dicen popularmente, te boletees, que donde llegues te reciban con respeto, te reciban con amor y no te reciban con malas palabras, con malas expresiones, como escucho no muchas veces, no quiero oír que digan, ahí va la tal, ahí va la esta, no, que siempre donde llegues, llegó la profesional, llegó fulana de tal, pero que te nombren con respeto. Ahí arrancó el proceso, pues iba llevando su vida ya gay, yo entonces ya empecé a prepararme porque tenía una hija gay y iba a convivir con eso, pero tenía mi hija, ¿ya? Cuando sale, se gradúa, viene todo su proceso, todo lo que se hizo, pues, para que iniciara su carrera. Cuando ya cumplió 20 años, se le presentó la oportunidad contigo de irse a estudiar a Buenos Aires. Argentina. Y bueno, me dice, madre, mira esto, le dije, listo, hágale apoyado. En ese momento yo pensé, es una oportunidad, va a seguir su carrera allá. Cuando ya viene este proceso, yo pienso que fue como una manera de pronto de él buscar un espacio donde poderse abrir más, porque pues son países que de una u otra manera son más abiertos a estos temas. Pero en ese momento jamás por mi cabeza pasó el pensar que fuera a llegar este proceso. Y detengámonos un poco en cuando, y quiero aclarar algo que gracias a Fede yo he aprendido, o sea, en pasado, en presente y en futuro, cuando una persona hace la transición, es hombre. Sí, o sea, Fede en pasado es Fede, pero para los menesteres de este podcast y no confundirnos, en ese momento que estabas asumiendo que era gay, ¿qué pasaba? ¿Cómo fue el proceso para aceptarlo? Y así. No, Como una mujer lesbiana en ese momento. sí, fue un proceso duro, pero ¿qué pasa? O sea, bueno, listo. Digamos que de una u otra manera todo ese tiempo, hasta esa edad en que él me lo cuenta, pues que me lo cuenta, no que me lo acepta, realmente. Yo pienso que de una u otra manera fue como un prepararme, a pesar de que había la negativa, a pesar de que había el dolor, a pesar de que no puede ser. Creo que fue una manera también como de prepararme. Yo digo que Dios me ha amado demasiado y como que me ha ido llevando y me ha ido llevando y me ha ido llevando y me ha, o sea, algo que pudo haber sido un solo golpe, que me pudo haber dolido mucho más, se me ha ido dosificando, se me ha ido dosificando. Entonces, eso de pronto ha hecho, muchas personas dirían, no, pero eso es como el que mata a un marrano, es que le va a pesar matar al marrano, pero todos los días le quita el chicharrón. No, acá no, acá, fue como irme llevando hasta esta parte donde estamos. Y bueno, cuando ya empiezo el proceso, bueno, tengo una hija gay, una de las cosas que le dije fue, te voy a pedir es un favor, no quiero verte eh, con comportamientos indebidos, respétate, quiérete, y no quiero verte que vayas a meterte con una persona, o sea, simplemente porque esta niña me gustó, la meto al baile porque me gustó. Así la niña no fuera, porque le dije en ese momento, vas a tener problemas conmigo.
porque así como yo me enloquecí en ese momento, digo, una mamá también se iba a enloquecer de ver, venga, pero me está enredando con mi hija. Entonces eso no sé hasta qué punto pudo ser bueno, pudo ser malo, pero pues eran mis En reacciones, ese momento fue tu eran mis proceso. reacciones. Bueno, y yo empiezo el proceso, le pedí mucho, me respetas a mí, me respetas la casa, me respetas, respétate, respétate y respétame. Bueno, y iniciamos el proceso. Ya, como te digo, todo empezó como muy dentro de lo normal, nunca vi cosas como que yo no quisiera ver. En esa parte, pues siento que hubo de él también hacia mí ese cariño y ese respeto, porque pues sí, a mí me puede decir mi hijo soy gay, pero yo de pronto, así fuera muy, muy abierta, que tú me conociste, que siempre fui como una mamá muy amiga, pero habían cosas con las que yo me frenaba, más una situación de esa. Ya cuando viene el tiempo de irse a Buenos Aires, ya al año cuando regresa, yo cuando voy a recogerlo, yo veo ya a alguien muy niño, muy, muy, muy todavía en su aspecto, una persona gay, pero ya muy hacia la parte de Muy un niño. masculino. Yo cuando lo vi, yo quedé como impactada, pero obviamente no le dije nada, no le pregunté por qué está pasando esto, no, nada, o sea, asumí que era parte del proceso. Pasaron, pasó mucho tiempo, de pronto en el 2018 que voy a Buenos Aires, que es la segunda vez que voy a verlo, tengo la oportunidad de compartir con él y con la persona que era su pareja en ese momento. Fue igual, fue una relación, pues, digamos que dura porque pues era yo ver a mi hija con su pareja, pero bueno, era mi hija. En ese momento era mi hija. Y bueno, estuve con ellos, estuve 3 meses en Buenos Aires, compartí una chica excelente, una niña argentina excelente. Mi hijo pues siempre ha sido una persona que yo siempre he contado con él como un amigo porque pues nosotros nos separamos de su papá cuando él tenía 13 años y yo quedé sola con él. Entonces fui mamá y papá en su edad adolescente, en su edad adulta, a pesar de que fue un papá presente en muchas cosas, pero yo era la persona que llevaba las riendas de la casa y de él. Entonces, bueno, estuvimos allá, compartimos, pero yo me vine. En ese momento te puedo decir, mamá de una chica gay, pero tenía mi hija y ahí vamos. Había momentos en que chocaba, en que me incomodaba, pero nunca nada que no fuera manejable. Ya en el 2019, no sé, 2019, 2020, algo así, no recuerdo bien. Él en ese año me había dicho un día como, madre, yo estoy visitando un psicólogo. Y yo pensé para entre mí, bueno, quizás está dándose cuenta que no es lo que quiere y va a empezar un proceso para de pronto identificar su sexualidad, tener claridad sobre eso. Y yo esperaba que esto retornara acá. Pero va a ser heterosexual o Sí, algo claro, así. claro, Ok, claro. ok. O sea, entonces, bueno, pasó así. Cuando viene acá íbamos de viaje, íbamos a pasar Año Nuevo a un sitio en Cundinamarca. Cuando me dice, madre, ¿tú te acuerdas que yo te había dicho que estaba yendo al psicólogo? Y yo, sí, sí, cuéntame, ¿cómo vas? Bueno, no, madre, mira, es que yo estoy yendo al psicólogo porque yo voy a iniciar mi proceso trans. Yo en ese momento, yo le dije como, bueno, listo. ¿Y en ese momento sabías de qué se trataba? No conocía mucho el tema, o sea, sabía que, o sea, es que es más, yo sabía que existían en la comunidad LGTB en ese Ujú. momento, ¿no? Mujeres y hombres gay. No sé si los drag queen hacen parte de esa comunidad, no sé, no lo tengo claro.
no lo tengo claro, bueno, eso lo conocía, pero pues ya la parte de trans no sabía muy bien cómo era el proceso. Entonces cuando me dice, yo voy a iniciar mi proceso otra vez, yo le digo, ah, ok, yo te apoyo. Pero a mí me salió algo como muy automático, ok, yo te apoyo. Y cuando empezamos a viajar y yo me fui como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué? Y yo me fui llenando de una frustración y de una cosa y empecé a llorar y fue para mí un fin de año muy, muy duro dentro de que yo decía, pero bueno, yo dije, sí, yo te apoyo, pero ¿te apoyo a qué? ¿En qué te apoyo? Ya viene el viaje de él, el regreso y eso, pero no hubo un espacio como para yo decirle, o sea, yo no me sentía capaz en ese momento de decirle, venga, sentémonos y explíqueme qué es esto. ¿Y cómo has hecho entonces para entender? Entonces, bueno, ya cuando él se vaya, un día de pronto yo lo llamo y le digo, ven acá, mira, tú me hablaste de esto, ya yo empecé a empaparme qué era el proceso. Le digo, explícame algo, o sea, tú este proceso lo estás tomando. Ah, bueno, la primera, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué te fallé? Es mi culpa, o sea, de verdad que en ese momento cuando un hijo te dice a ti eso, la culpa, yo no sé si todos, pero la culpa que uno como padre siente es grande, porque tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Yo en qué te fallé? O sea, ¿qué hice mal? Entonces, perdón, No hay problema. yo le decía como ven, pero entonces me decía madre, no, o sea, no creas que todo gira en torno a ti. Esa es su respuesta. No creas que todo gira en torno a ti. Fue una decisión que yo tomé. O sea, cuando Fede decía que no giraba en torno a ti, era como que no eras culpable. Sí, o sea, pues en ese momento yo sentí como que fue un acto de grosería, o sea, pero pues hoy por hoy entiendo que fue una manera como decirme de pronto como no, mira mamá, relájate, porque no es tu culpa, porque es una decisión que yo tomé, es algo que yo he querido hacer, es algo con lo que yo he soñado. Pero eran conversas como muy por encima, no hubo una profundidad en el tema. Entonces, ya yo le digo: "Ven, yo quiero que tú me digas algo. ¿Tú estás haciendo esto por la pareja que tienes, por la persona que está a tu lado?". Me decía: "No, mamá, no". Yo le decía: "Porque mira, tú tienes que pensar algo, eso son decisiones muy duras, son decisiones casi que irreversibles. Y si tú la estás tomando por una persona que está contigo en este momento, piensa que esa persona en algún momento se va a ir de tu vida y vas a quedar tú en una situación en que vas a decir, bueno, ¿y esto ahorita cómo lo devuelvo? No, me dijo, no, sostenido no, y no era así, y no, no pasaba. Entonces, bueno, en ese momento la persona que estaba conmigo me hablaba y me decía, no, mira, gorda, trata de entender, trata. Fue un apoyo en ese momento, él fue un apoyo porque él me decía, pues tú tienes que empezar a mirar la situación, tienes que empezar a cambiar eso y a asumirlo. Entonces llamé a un hermano mío él es muy cristiano. Yo lo llamé y le decía, mira, me está pasando esto, no sé cómo manejarlo. Y yo le hablaba a él de mi culpa. Entonces mi hermano me dijo, no, mira, Julieta, tú tienes que entender algo. Esa decisión no la está tomando un adolescente, no la está tomando un niño, la está tomando una persona de 27 años. Y tendrá en su momento que hacerse responsable de la consecuencia que esa decisión le traiga. Pero tú no te sientas culpable porque es su decisión. Algo, por ejemplo, con lo que para mí ha sido muy duro enfrentar y creo que
ha sido de las cosas que más me cuestiono, es mi parte espiritual, porque yo hacía un tiempo había empezado un proceso de conversión en mi parte espiritual, aferrarme mucho a Dios. Siempre creí en Dios, pero de pronto ese Dios bombero que muchos tenemos. Necesito esto, Dios, ayúdame, pero no realmente con un deseo de que cambiara mi vida. Y, y Dios a mí me cambió mi vida ¿Dios llegó de manera más profunda a tu en vida ese momento, antes de la transición de fe o durante? durante. Y bueno, yo empecé a aferrarme mucho a Dios y a pedirle que me ayudara a encontrar claridad en esto, porque, y fui llevando un proceso. Entonces ha sido algo en lo que yo me he cuestionado mucho, porque yo digo, bueno, Dios a mí me ha, me cambió mi vida, me hizo otra persona y me lleva en un proceso de conversión, porque cuando uno inicia un proceso de conversión, la conversión es 7/24 porque todos los días estamos cayendo en errores, en cosas. Y bueno, entonces esa ha sido una de mis luchas, la parte espiritual. Y bueno, ¿y aquí qué? ¿Y aquí cómo? ¿Y cómo llevo esto? ¿Y esto ante mi vida espiritual cómo es? Y todavía te puedo decir, o sea, yo todavía a veces le digo, Dios mío, es más, te voy a contar, para venir a esto, tú no sabes todo lo que yo le pedí a Dios, que si yo con esto iba a hacer algo bueno por alguien, si yo con esto no le iba a ofender a él, que pusiera en mí palabras y que me diera mm, los medios, la forma para hacerlo. Y que si no, no, Y sientes que no, yo estoy le sentada va a acá servir por a la alguien. gracia de Dios. Y eso es algo que hablábamos preparando la entrevista, doña Julieta, de que es doloroso, que obviamente hay un proceso, hay un duelo, y que muchas veces muchos papás también están buscando conocer la historia de otro papá, cómo lo ha atravesado y qué ha pasado. Y Sí, algo que hablábamos ayer es que tú nunca has sentido vergüenza de tu hijo. no. Eso sí, pues en eso sí yo te puedo decir algo. O sea, mi dolor ha sido, porque es que cuando yo regreso, porque yo me voy de Bogotá y regreso a vivir a mi tierra con mi familia, y cuando yo llego a Armenia, llego en una condición difícil, difícil en parte emocional y eso. Entonces, cuando llego a Armenia, alguien me habla algún día en una confesión que estoy haciendo, me dice un sacerdote, me dice, mira, Julieta, acá hay un sacerdote que maneja mucho todo este tema. Es más, de hecho, él tiene en redes, tiene muchos videos y muchas cosas hablando de todos estos temas. Y me dice, ¿por qué no lo buscas al padre Jaime? Háblate con él te puede orientar. Bueno, un día fui, yo allá me le descuaderné en su oficina y le dije, padre, me pasa esto. Mira, encontré una persona que me dijo, no, es que Federico no le debe nada a la vida, Federico no le debe nada a Dios. Nada. Simplemente él vivió 27 años llevando una vida que no era la de él y hoy tomó la decisión y tú lo debes apoyar. Y me habló de una manera muy bonita, muy, muy consoladora para mí en ese momento. Y bueno, yo salí de ahí ya como un poco más tranquila y pues sin aún poder decir, yo soy una mamá. Yo te decía ayer, una de las dudas que yo tenía para hacer esto era que yo decía, bueno, yo me voy a sentar allá a hablar y es hablar de este dolor y de este vacío y de esta ansiedad que yo mantengo con este tema. ¿Y yo cómo puedo ayudar a alguien si yo no estoy 100% convencida del proceso que estoy llevando? Pero bueno, nada, eh, esto se dio por algo. Y bueno, entonces,
yo empiezo a llevar mi proceso. Y como te decía ayer, hay veces en las que me cuestiono mucho, pero también han habido veces en las que digo, Señor, sí, es un chico trans, pero es una excelente persona. Es un chico trans, pero es una persona linda, es una persona que tiene unos valores y unos principios muy lindos. Y me duele, pero lo tengo vivo. Lo puedo abrazar, lo puedo besar, lo puedo llamar y decirle cuánto lo amo, qué importante es para mí. Entonces entonces yo con eso cuando tengo esos bajonazos, esas caídas, pienso en eso, hablo de eso y con eso me levanto. Y eso sí, de la mano de Dios, porque sola, créeme, no lo hubiera logrado, no lo estaría logrando, no lo hubiera logrado, no lo estaría logrando. Y por ejemplo, la parte más dura en este proceso para mí, la parte más dura fue cuando yo hablé con este padre y yo le decía, padre, es que es esto, es que no sé cómo afrontar esto. Y entonces cuando él me dice, mira, tú tienes que entender algo, que cuando estabas joven, diste a luz a una niña. Y hoy, 27 años después, tu niña se muere. Y te nace un hijo de 27 años. Yo en ese momento, yo le decía, padre, no soy capaz, no soy capaz. Y ese ha sido uno de las cosas con las que todavía lucho, porque yo todas las cosas de mi niño, yo las guardo, yo las tengo. Y ese entierro simbólico que debo hacer a esa Melissa, no lo he hecho. Y no sé cuándo sea capaz de hacerlo. Doña Julieta, y su merced igual apenas Fede le contó, le dijo, yo estoy acá para apoyarlo. Y creo que hay muchos padres que más bien deciden no hacerlo. ¿Cuál es como tu opinión sobre esto? Porque pues yo veo que hay un gran dolor, pero también hay una aceptación, o sea, hay un duelo que se está viviendo. Mira, yo pienso que esto es un proceso que, como decía mi madre, o sea, el ser padre acaba cuando uno como padre muere. No cuando el hijo se casa, no cuando el hijo se gradúa, no cuando el hijo es profesional. Acaba cuando uno como padre muere. Entonces yo creo que esto es un proceso que es largo, porque siempre van a haber situaciones que cada día te van a estar poniendo en situaciones en las que tú de pronto no quisieras estar. Mira, por ejemplo, eh, pero nunca, nunca decirle a un hijo, no, o te vas, o ya no eres mi hijo, o para mí te mueres. No, porque yo creo, mira, una de las cosas que me ha llevado a mí a seguir adelante y todos los días es que yo pienso, por ejemplo, en algo, uno piensa en el dolor que uno como padre tiene, que es muy grande, pero yo también me he sentado a pensar en el dolor que esa persona vive. Por ejemplo, cuando un día me decía mi hijo, me decía, madre, tú no sabes las veces que yo me encerraba en tu cuarto. Tú sabes que nosotros viajábamos por nuestros trabajos
mamá, yo me encerraba y yo me ponía la ropa de mi papá y yo jugaba con la ropa de mi papá, solo en mi cuarto. O sea, eso a un niño de 5, 6, 7 años es duro, es duro. Y llevar ese proceso adelante y llegar a este punto es algo que yo creo que puede que él lo lleve con mucha alegría en este momento, porque yo creo que para él ha enfrentado muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones, pero yo creo que el enfrentar a su mamá, a su familia, yo creo que fue lo más, tiene que ser de lo más duro que les toca en ese momento. Yo creo que tiene que ser de las cosas más difíciles y que sentir, listo, ya conté. ¿Qué viene después de que cuento? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Y cómo fue cuando le contó Federico a la familia? ¿O cómo fue No, la pues es que situación? realmente mi familia se entera es por mí. Federico nunca tuvo que llegar a decirle a mi familia nada porque pues fui yo quien les contó, mire, Federico está en este y en este proceso y bueno, gracias a Dios he encontrado en mi familia, no sé si al 100% sincero, no sé si no, pero sí han estado ahí y eso es muy valioso para mí. Yo quisiera agregar ahí un comentario y no sé, pero de alguna manera, cuando a nosotros nos contó, todos sentíamos un poco que ya sabíamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, quizás ustedes, yo no. O sea, O sea, pero yo digo desde el colegio, ¿no? O sea, como que todos bueno, ya pero sabíamos. ¿sabías que era gay? No, 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 siempre sentíamos que era masculino. ¿Y que podía llegar a este proceso? O quizás en ese momento no lo conocías. Pues de pronto ya en Argentina como uno ya es más abierto de la mente y empieza a ver que hay muchas otras opciones, que sí, como que la masculinidad y lo femenino pues es más abierto, hay que decirlo. Pero cuando nos contó fue por WhatsApp en el grupo de los amigos y todos como, ay, ya sabíamos. Bueno, no, yo pienso que yo de pronto no. Yo empecé a vivir mi proceso con el chico gay, la chica gay, pero no. De ahí ya A a pasar a este imaginarte, no. escenario, no, nunca. Y la familia No, tampoco. menos, no, nunca. O sea, fue algo, pues, mira, es más, te voy a contar una anécdota. Cuando yo llamo una vez a su papá y le digo, oye, ¿tú sabes que Melissa es gay? Él su respuesta fue, tú sabías cómo era Jorge. Y me dice, no, pero no pasa nada, eso se les pasa. Él eso se le va a pasar. Yo le dije, no, ven acá, es que no es un tatuaje que se lo puso, mañana no le gustó y se lo puede borrar. Le dije, no. Entonces me dice, bueno, ¿y si es gay, qué vamos a hacer? Pues hay que apoyarlo. Hay que apoyarla, es la hija. Bueno, eso a mí me dejó tranquila, porque, pues, a pesar de que estábamos separados, yo nunca desconocí del gran amor que él tuvo por nosotras y del gran amor que él le profesaba a Melissa. Entonces, para mí eso fue muy, Liberador. muy liberador. Cuando tú me preguntaste ahora rato acerca de si alguna vez vergüenza, no, no, nunca. Para mí el tema se ha centrado más en una preocupación, en un dolor. Por ejemplo, pienso, bueno, todo lo que él puede vivir en medio de una sociedad que a pesar de que se han abierto muchas cosas para esta comunidad, siguen habiendo muchas personas demasiado homofóbicas, demasiado irrespetuosas, demasiado irreverentes ante estos temas, demasiada doble moral. Entonces, yo escucho, mataron a una chica trans, mataron a un chico trans, y a mí el corazón se me vuelve un 8, porque yo pienso, yo digo, tenaz. Entonces, eso, pero que yo alguna vez haya dicho, no, qué terrible, qué dolor, no, qué vergüenza, que llegue de acá y yo voy a estar con este. No, jamás, jamás. Total y absolutamente orgullosa de mi hija y ahora de mi hijo, porque como te decía, eso sí lo tengo claro. Una excelente persona y un excelente ser. Creo que en eso no nos equivocamos. ¿Estás esperando el momento ideal para la idea que tienes en el cajón? El momento es ahora. Hecho, es mejor que perfecto.
Pide tu camiseta en el link de la descripción. ¿Y cómo fue tu reacción la primera vez que lo viste ya? ¿Cómo fue? Pues, sabes que fue chistoso porque no, o sea, lo vi como y es que es más, yo todavía tengo ese conflicto a veces, es él, ella, y he entrado como en un proceso de que hablo a veces, entonces, no, es que va a venir mi hijo, bueno, y no falta el que quiere poner el dedito en la llaga, pero ven, tú tienes 2 hijos. No, mira, yo tenía una niña y ahora es un chico. O sea, pero yo siento que es más como te pongo el dedo en la llaga porque tú me tienes que contar que ya no tienes una niña. Entonces, como donde yo le digo, no, mira. Entonces a veces me sentía como, Obligada a explicar. sí, yo, qué jartera, qué pereza esto. Ay, pero no, ya ahorita no. No, sí, es que mi hijo es un chico trans. Pero no les entro en mayor detalle. De pronto sí ha habido personas con las que me siento, y entonces me dice, Juli, ¿cómo has sido? ¿Cómo te has sentido? Bueno, porque sé que es gente que me lo pregunta con amor, con respeto. Pero cuando es el que me quiere poner, echarme sal en la herida con limón, yo digo, no, sí, yo tengo un chico trans, ya, listo, hasta ahí murió el tema. Entonces, más allá de, nunca he sentido vergüenza, siempre he sentido más eso, es más una preocupación de mamá por esa personita y a todo lo que se enfrenta. Entonces, el pensar en todo lo que él en su proceso, a pesar de que él se ve feliz, se siente feliz de cómo es ahora. Yo sé que hay muchas cosas que quizás no las hable conmigo, que quizás no las diga, pero que las enfrenta y que quizás le duelan y le toque aguantárselas solo o reargullirlas solo, pero bueno. Entonces, eso me ha hecho a mí como volverme como más sensible al tema, más sensible al tema. Entonces, cada vez que tengo, como te decía, esos bajonazos en que digo, Dios, ¿esto cómo lo llevo? ¿Esto cómo lo manejo? Entonces pienso en eso, pienso en la calidad de persona que es, pienso en cómo ha llevado su proceso, entonces digo, no, para adelante, para adelante, para adelante. Y bueno, ahí voy. Yo, por ejemplo, Karen, una de las cosas que quería tocarte en este podcast era, por ejemplo, decir que yo sé que son decisiones que una persona toma y pues si quizás él hubiese tomado esa decisión a sus 16, 17 años, créeme que me hubiera opuesto con alma de vida y sombrero, porque siento que es una edad en la que quizás hay muchas situaciones que no se tienen al 100% claras, pero ya es un proceso de una persona totalmente independiente, totalmente adulta que la tomó. Entonces, pues ya ahí yo tuve solo que decir, te apoyo, te respaldo y aquí estoy. Pero sí digo que todos estos profesionales que apoyan a estas personas cuando inician estos procesos, yo sí digo hasta qué punto les hablan realmente de la consecuencia a futuro que puede llevar el tomar esa decisión. ¿Lo hablas por el tema de las hormonas? Lo hablo por el tema de, sí, Por la exacto, incidencia sí. de las hormonas. Pues más allá, digamos, que de la ropa y esto, entiendo que viene No, como no, no, es un tema más de salud, de las exacto, hormonas. sí, del tema hormonal, porque yo digo, aquí en mi ignorancia, pienso que es un proceso que se tiene que llevar toda la vida para tú mantener, sea del lado femenino, sea del lado masculino, estar en un consumo de hormonas. Entonces, ¿hasta qué punto esos temas realmente se los hablan al 100% a las personas? Eh, les explican a futuro qué daño les puede traer, porque yo pienso que es importante. Y pues nada, Karen, o sea, decirle, porque habrán muchos papás hoy en día, yo creo que están pasando o lo están iniciando, o lo están enterando, o lo están sospechando, por más doloroso que sea que sea gay, sea que sea homosexual, sea que sea trans,
no se hagan a un lado de la vida de sus hijos. No se hagan a un lado porque si Dios, que dio la vida por nosotros y nos ha aceptado y nos ha perdonado y nos ha llevado de la mano aún con tanto, ¿quiénes somos nosotros para decirle a un hijo, te vas, hoy te moriste para mí, no existes? No, no, Además, qué necesidad, ¿no? De dejar de disfrutar al hijo. exacto. O sea, yo digo, por ejemplo, yo decía, bueno, yo no tuve sino un hijo y resulta que mi hijo tomó una decisión que para mí no fue fácil y no ha sido fácil y no es fácil. Entonces yo me voy a privar de mi hijo. Yo me voy a privar de compartir con él, yo me voy a privar de saber de él. No, y no solamente eso, Karen, yo pienso que es esa persona sentirse totalmente sola, porque yo creo que cuando uno le cierra las puertas a un hijo en una situación de esas, y en cualquier situación, uno como padre cuando le cierra la puerta a un hijo en cualquier situación, sea de drogadicción, sea de alcohol, sea de homosexualismo, de lo que quiera que sea, incluso si es un ladrón, yo creo que usted está mandando a sus hijos a que tomen peores decisiones aún. Porque si yo a mi hijo le digo, no cuentas más conmigo, te moriste para mí. O sea, mi hijo va a buscar una familia, quizás en una persona que él no le va a doler como me duele a mí. Y quizás al encontrar esa persona no sea de verdad ese apoyo y ese respaldo que él necesita en ese momento. Porque una cosa es yo como madre, en medio de mi dolor, hablarle a mi hijo y decirle que no me gusta y por qué estoy brava, pero siempre en el fondo está ese amor de madre que protege y que cuida. Cuando puede llegar una persona externa, una persona de la calle que quiera sacar provecho, que quiera utilizar esas situaciones para un lucro propio, para un beneficio propio y quizás terminarle haciendo mucho más daño del que ya esa persona pueda tener. Doña Julieta, y pensando en otros padres que pudieran estar viendo, ¿qué consejo les daría para atravesar el duelo de dejar ir a una piel anterior y recibir a la nueva identidad? Pues Karen, yo ahí, ¿qué le puedo decir? O sea, primero, de la mano de Dios, primeramente. Y pues, ahí sí como me decía alguien alguna vez, porque hablábamos de, pero es que ¿por qué esta culicagada de 11 años quiere hacer esto? Entonces ella decía, a mí me critican, pero es que yo es la primera vez que estoy lidiando con una hija de 11 años, entonces es algo nuevo para mí. Igual pasa en este proceso. Esto es un proceso que, como te decía, todos los días me van pasando cosas, todos los días me van surgiendo situaciones que tengo que enfrentar, que tengo que solucionar, que tengo que definir. Entonces, es hacerlo. Yo en ese momento no le puedo decir a un papá, esa era una de las dudas que me traía a mí al venir acá, porque yo decía, bueno, ¿y yo cómo me voy a sentar allá a hablarle a un papá de cómo se puede manejar eso? Si es que yo todavía no le puedo terminar de manejar, yo todavía lo estoy manejando. Y todavía tengo vacíos, y todavía tengo dolores, y todavía tengo ansiedades, tengo miedos. Entonces, yo estoy en ese proceso. Entonces, yo te decía, ¿qué le puedo ir a decir a un papá? Pero no, no, hay tantas cosas que hablar de eso, que es decirle eso, o sea, no le cierre las puertas. No, si usted siente que tiene algo que decirle, de pronto, mira, esto no me gusta, no quiero que pase. Dígalo porque yo creo que ellos también saben y chicos, chicas que están en ese proceso tienen que entender que, como le decía yo a usted ayer, o sea, cuando a mí el marido me pone moza, y perdóneme la expresión, él se va feliz y muerto de la dicha porque él está con la mujer que él quiere estar. Pero yo sí me quedo acá llorando y doliéndome porque es que yo no quería que me dejaran. Entonces, esto pasa en esta situación, o sea, el chico está feliz, está dichoso porque logró algo que él quería, siente que está identificado con lo que él tanto buscó y por lo que tanto luchó. Pero es que a mí de mamá llegaron y me dijeron, venga, qué pena, pero es que pasó esta situación, a usted le toca enfrentar esto. Entonces ellos también tienen que tener
un nivel y una capacidad de comprensión con esos papás, porque se trata un dolor de lado y lado. Un dolor que yo como padre, en medio de mi dolor, te puedo generar a ti. Y un dolor que tú en medio de tu dicha me estás generando a mí. Entonces vamos a hablarlo, vamos a manejarlo porque no podemos simplemente irnos al rechazo, a la ira o al que tú estás feliz por la decisión que tomaste, pero no estás mirando el dolor que eso le está causando a este papá y a esta mamá que están acá y les están diciendo, entierra a ese niño porque ese ya no vive, o esa niña porque ese ya no vive, ahora vives este. En ese acompañamiento del padre Jaime Álvarez, que creo que, según entiendo, no tiene contenido en internet y Sí, todo esto que se puede seguir, de paso ahí la cuña al padre, ¿qué cosas te resonaban cuando tenías ese diálogo interno muy negativo? ¿Qué te venía de los consejos del padre? pues mira, Karen, yo creo que fuera del vacío, como te decía, es la parte espiritual. Bueno, Dios en la palabra dice, Dios hizo hombres y mujeres. Y aquí no está pasando, aquí no se está aplicando. Entonces, ¿cómo estoy aplicando la palabra en esta situación? La estoy acomodando a mi situación, pero entonces ahí me decía el padre Jaime, Julieta, Dios nos ama a todos. Alguna vez vi al Papa en una reunión que tuvo, porque creo que este Papa que nosotros tenemos ahora es un Papa muy abierto, muy como él dice que la iglesia es una clínica y a las clínicas, ¿quiénes van? Los enfermos. Él dice, eso somos en la iglesia. Entonces, siempre me ha aferrado mucho de eso, de las cosas de la parte espiritual. Entonces, donde me dicen, si Dios nos perdonó a todos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Dios nos aceptó a todos, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar? Entonces, eso me ha llevado a mí, me ha aferrado más es a mi parte espiritual. Eso ha sido lo que a mí me ha fortalecido y me ha ayudado a cada día querer entender más esta situación, a buscar maneras de cómo aceptarla más. Y bueno, le pido al Señor que me dé ese momento en el que yo pueda decir y pueda haber otro podcast en el que yo me siente y le diga, Karen, soy la mamá de un chico trans demasiadamente feliz y no tengo nada de vez pasado que me atormentaba y me dolía. Pero doña Julieta, de alguna manera escuchándola pensaba, de pronto usted se siente también un poco como incómoda o culpable de no poder aceptarlo sin sentirse con un duelo, Claro, claro, porque es que, porque al verlo feliz, pleno, como que, no sé. bueno, yo lo veo feliz y lo veo pleno y a mí eso me hace feliz, y a mí eso me hace feliz. Eh, pero entonces cuando pienso, pero bueno, ¿por qué? Yo evito muchas veces, a veces, cuando hablo con él, eh, comentar cosas porque digo, bueno, de pronto yo hago este comentario, de pronto le voy a generar incomodidad, aunque tú que conoces a Fede sabe que es una persona como demasiado imperturbable. Y creo que una de las cosas que Fede le ha ayudado, porque yo creo que él no solamente ha enfrentado la situación conmigo, yo creo que le ha tocado enfrentar muchas cosas en su trabajo, en su vida cotidiana con todo esto, porque es que esto no es solamente, ya me vestí de niño, es todo lo que esto conlleva, es el empezar tú a cambiar el chip, tu gente que trabaja contigo, que al fin y al cabo tú no le dueles. Entonces pueden llegar a ser demasiado duros. Yo, yo lo veo feliz y digo, bueno, listo, rico, está bien. Pero hay veces en que yo pienso en cosas y como que las voy a decir, pero digo, no me aguanto porque no quiero de pronto generarle que se vaya a Dolor. sentir mal o que vaya a decir, ay, pero mira mi mamá, ¿cómo va a salir con esto? Esto, por ejemplo, fue algo que yo lo pensé mucho y lo comenté con varias personas y yo les decía, entonces hubo una compañerita que me dijo,
Juli, tú dijiste que lo apoyabas. Bueno, es el momento. Ahí está el apoyo. Pero no, no, Karen, yo creo que esto es un proceso que va a durar mucho tiempo, tanto para él como para mí. Y realmente, eso sí te lo digo y te lo digo de corazón. ¿Qué piensa la gente afuera de él? No, no me importa. No, no me importa. O sea, para mí lo importante es que yo pueda llegar a ese punto del 100% de aceptación, de comprensión, de... Aunque él sabe que él cuenta conmigo para todo, que habrá momentos en que de pronto no voy no Como contesto todos los o no acepto papás. al 100% de buena gana, pero ahí estoy. Pero no, yo pienso que esto es un aprendizaje todos los días buscando cómo voy a manejar esto. Bueno, hoy amanecí. Hay días en que yo me levanto y el tema me resbala, pero hay días en que me despierto y bueno, hoy va a ser un día difícil. ¿Y cada vez hay más días buenos? Sí, claro, claro, claro. Como todo, Karen, el tiempo cura todo, el tiempo sana todo. Y a medida que va pasando el tiempo, es más, mira, yo no he hecho el proceso, no sé si lo tenga que hacer, no sé si lo tenga que hacer, pero yo creo que no sé si haga parte de todo esto el tener que hacer ese entierro simbólico. Como un rito. Sí, no sé si haga parte de todo el proceso, pero yo digo de pronto, al pasar del tiempo llegará el momento en el que yo sola, sin necesidad de hacer ese rito simbólico, pueda simplemente irme desprendiendo de muchas cosas que no he sido capaz de desprenderme en este momento. Y a medida que yo me voy desprendiendo de cosas, pues yo pienso que va creciendo más esa aceptación a que ya no hay una Melisa, sino que ya hay un Federico. Y a mí me parece importante acá hacer un comentario a riesgo, pues, porque obviamente estamos para escuchar tu historia de riesgo de cómo, pero qué. Y es algo que hablábamos ayer sobre eh, que hay papás y hay hijos que quieren como entender por qué, o sea, cómo se vive el proceso. Y hablábamos un poco que todavía hay dolor, que cada vez hay más días buenos, pero que está la certeza de que eh, aunque Fede te diga como que no es tu culpa y esto, está la certeza de que van a estar ahí juntos y que así es como se saca adelante esto, porque si a él le tomó 27 años, pues no te va a tomar a ti 2 días. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, cuando vienen esos días malos, ¿qué es? Vuelve la culpa, vuelve la incertidumbre, vuelve el por qué pasó, vuelve el cómo me gustaría ver esto, cómo me gustaría que esto fuera de otra manera. Entonces es como lo mismo, o sea, lo que hablamos, es toda parte del proceso, o sea, Y los sentimientos de los días buenos, que son la mayoría, ¿son cuáles? amor, orgullo, deseo de verlo bien y de que, no, de que sea feliz, de que sea feliz. Porque es que, Karen, mira, lo que pasa es que, ¿qué ha pasado con los temas de la comunidad LGT? LGBTIQ+. Exacto, ¿qué es lo que ha pasado? Yo recuerdo que hace muchos años atrás, las maneras en que se referían a estas personas no era la mejor. Eran unos términos demasiado soez, demasiado groseros, demasiado ofensivos. Y eran personas que yo sentía que llegaban a un punto de una vida
muy convulsionada, muy desordenada, pero pienso yo que era por esa misma situación. Entonces yo creo que hoy están en un medio en el que se les respeta. Obviamente, como te decía, no falta el homofóbico, no falta la persona irrespetuosa, pero hay más personas que han aprendido a respetar, a aceptar, a convivir, habemos. Entonces, yo pienso que en esa misma medida son personas que empiezan también a quererse y a respetarse más y a ser parte de una sociedad en todos los niveles, económicos, laborales, profesionales, familiares. Y ahí quiero yo que llegue mi hijo, o sea, a una plenitud de en su proceso siendo una niña, era feliz y era muy exitosa y era muy excelente. Así lo quiero ahora. Como Federico, quiero también a mi Federico, también lo quiero feliz, también lo quiero respetándose, amándose y demasiado exitoso y demasiado bien. Así es como lo quiero. O sea, cambió su nombre, pero que su persona no cambie, que su personalidad no cambie, que su esencia no cambie, porque tiene unos valores, tiene unos principios y son buenos. Entonces deben ser mejores, como dice tu eslogan. Bueno, ya vamos llegando por acá al final. Hay una pregunta que siempre hago al final, pero ahorita lo decías como que no te he preguntado que quisieras decir. Pero entonces pongámosle negrilla a qué quisieras decir, cuál sería tu mensaje para encerrarlo de este relato. Bueno, mi mensaje es que yo no vine acá, no fue fácil venir acá, pero de hecho nunca en mi vida había hecho una entrevista de estas y de nada. A pesar de que yo trabajaba con medios, tú lo sabes, pero pues era de la parte de atrás. Yo creo que Dios me puso acá y me sentó acá, porque definitivamente yo le pedí mucho a Dios por esto. Es decirle a la gente que yo no vine acá a contar un chisme, que yo no vine acá a sentarme, a relajar, a darme un momento de fama, no. Con esto yo quiero decirle a todos esos papás que están pasando por lo que yo estoy pasando, sea iniciando, sea terminando, sea en la mitad. Siempre el dolor y el vacío va a ser el mismo. No se desesperen, no tengan miedo, pídanle al Señor, órenle al Señor por ellos y por sus hijos, no por el hecho de que un hijo haya tomado una decisión que para uno sea dura y no sea, no digamos aceptable, no sea lo que uno quería. No por eso dejan de ser hijos, no por eso dejan de ser personas, no por eso dejan de ser buenos seres, porque lo que usted formó fue un ser y ese ser se mantiene. Pero ese ser se puede mantener en la medida que yo, como padre, estoy ahí y hago parte de esa dura decisión, quizás mala decisión, sí, no sabemos. Pero yo también hago parte, porque yo no solamente estoy para ser parte de los momentos buenos y felices de mis hijos. Yo estoy para ser parte de los buenos, de los no tan buenos y de los malos. Y siempre de la mano de Dios y con amor de padres. Ay, no, yo me voy a poner a llorar. Pero porque me da alegría ver que mi amigo tiene una mamá presente y que va a estar ahí siempre. Hasta el día que me muera. Bueno, ya nos pusimos al llanto, pero yo hoy quería contar que lo imperturbable. Hoy fallamos, doña Julieta.
Bueno, y también quería aclarar que cuando dices como que estás acá, no es que yo la haya obligado, es que Fede nos pidió porque para encontrar historias, para poder ver el relato de alguien honesto y que lo pueda contar. Sí, y que la gente vea que es que esto ya se volvió más normal de lo que creemos. Y que nos pasan cosas Y duras. que tenemos, mire, Karen, y esto sí se los digo antes de terminar, o sea, nosotros nos tenemos que empezar a quitar ese de yo estar pensando qué piensa él, qué piensa él, qué piensa él. No, es yo, desde este amor de madre, ¿qué voy a hacer por mi hijo? Yo desde mi amor de madre, ¿cómo le apoyo y cómo le doy? Ya, listo, paré de contar. Que la vecina de al lado dijo, Julieta es la mamá de Les, a mí eso no me tiene que importar, porque es que comentarios buenos, malos, siempre vamos a encontrar. Y bueno, lo cómico de todo esto es que yo decía que esto dure 10 minutos, 15 minutos, pero mira que me senté acá y no he parado de hablar. Y llevamos 1 hora. Bueno, y se me fue el tiempo súper rápido y gracias por la invitación. Gracias porque quizás esto es una manera de que el día que alguien me vea diga, bueno, no sabíamos, pero ya nos enteramos. O el día que te pregunten, ahí le mando un podcast para que se entere. Y ya. Fue fácil, fue rico y padres, para adelante porque buenos, malos, regulares, siempre serán hijos. Y es mejor decir, tengo mi hijo trans y no estoy yendo al cementerio a visitar a mi hijo porque no lo quise apoyar, porque no lo quise aceptar, porque simplemente le dije, te moriste. Bueno, de verdad agradecerte demasiado. Y este fue el episodio de hoy. Antes de empezar, por favor, síganme en todas las plataformas y si quieren, los pueden escuchar en Spotify, que los estamos necesitando. Nos vemos en un próximo episodio.